Estamos enseñando del We're teaching pecado más about peligroso the most dangerous y el sin más and the ofensivo most a offensive Dios. to God. Quizás no lo Perhaps consideramos we porque don't estamos consider it acostumbrados because we're a used to aprender inmediatamente. Ya um, cuando eres cristiano learning ya no tomas, automatically when you're ya a no haces Christian. You drogas, don't ya no drink, you andas en don't el do baile, ya drugs, you no don't go haces, to ¿verdad? the club Puras anymore. cosas de afuera, ¿verdad? Things Y on es the correcto. outside, and that's La correct. Biblia The enseña que Bible no debemos teaches de that hacer we esas shouldn't do cosas. these things. Pero esas But cosas son those things producto de are a algo product of adentro. something inside. Y si no se arregla And el if that problema de problem isn't adentro, taken care of el on the problema de inside, the afuera outside problem puede ser que se arregle por could un be rato, that it's fixed for a while. puede ser que se It could arregle be por that it's fixed compromiso, out of por quedar bien, commitment por so that you can get cualquier along otra with somebody razón, or for whatever other reason, pero no se va a arreglar, but it won't be taken porque el care of problema no es because the afuera, es problem isn't on adentro. the outside, it's on the inside. Así de que el So problema the que Dios problem condena that más, o God el pecado que condemns, Dios or the condena sin that más, God condemns es el most, pecado de is the rebelión, sin of rebellion, falta lack de obedecer of autoridad. obeying authority. Y es lo que And menos that se is enseña what is en la least iglesia. taught in the church. El peligro The de danger faltar a la autoridad, of por eso hay tantos rebeldes en la iglesia. disrespecting authority. Aquí no, digo, pero Not en la here, otra, but ¿verdad? I'm talking about the other church. Porque nos enseña Because que we're el taught pecado that sin, de rebelión es the sin of más rebellion peligroso que is si the usted se most fuera a dangerous. hacer It's more drogas, si dangerous usted than if fuera a you do emborracharse, si drugs, if usted you fuera a go hacer get drunk, if brujería, you go do si usted fuera a witchcraft, hacer if you go cualquier do cosa que puede anything mencionar. that you can mention. El pecado de The rebeldía sin of es rebellion la raíz de is todos the los root males, of all evil, de todos los of pecados, es la all the other raíz. sins. It's the root. Cuando es rebeldía en una When persona, de there's ahí rebellion in a resultan person, from there, muchas otras cosas. many other things result. Así de que como So, as cristianos debemos Christians, de we should concentrarnos más concentrate en more la autoridad. on authority. ¿Cuál es la autoridad? What is the authority? ¿Qué es su autoridad? What, ¿Dónde está su where autoridad? is your authority? En todas partes. It's everywhere. Donde quiera que usted vaya, Wherever hay you autoridad. go, there is authority. En la escuela hay autoridad, At en the trabajo school, hay there's autoridad, en la authority. calle In the hay job, in the autoridad, street, there's en la authority. ciudad hay In the autoridad, en la city, there's iglesia hay authority. In the autoridad, en church, la there's casa hay authority. At home, autoridad, there's donde quiera hay authority. Wherever you autoridad. go, there's Es authority. decir, que Dios That puso means en orden God todo. put everything in order. Por esa razón, For that reason, puso al hombre he responsable a made él. man responsible El to him. hombre es responsable a la Man is autoridad de responsible to Dios. the authority of God. Y luego puso a la mujer And then responsable a la he autoridad made del the hombre. woman responsible No fue to the para authority que of el the hombre man. It's la not tenga so that como the man un has verdugo o her algo así, ¿verdad? as Porque tenemos que tener mucho cuidado. Cuando Dios nos da we have to autoridad, be tenemos que careful tener when God cuidado gives cómo us authority. ejercemos We esa have to be autoridad, careful porque how somos we exercise it responsables because we're directamente a responsible Dios. directly to God. Así de que Él puso So estas órdenes he para que put haya orden things in o order so that gobierno there may be order, en el government hogar. in the home. Y déjeme decirle que And si let no me hay tell you gobierno that en su if there is hogar, no no hay government in your gobierno en la home, iglesia tampoco there con won't be usted. any in the church either. Ni a donde quiera que usted vaya no hay, porque Wherever you todo go, there won't be principia because en el everything hogar. begins in the home. Ahí es donde There is where se planta la the autoridad o authority se is planted, respeta la or autoridad, that's se where enseña a authority is respetar la respected. autoridad. You're Por taught to eso los respect authority niños, there. For example, the usted se children, da cuenta que los you niños realize tiene que usted que children, you enseñarles have to teach todo them lo que ellos van a aprender. everything Usted they're se los going to tiene que learn. enseñar. Si no le You enseña have to usted, teach them. alguien allá If afuera you le va a don't teach, enseñar. someone out there will teach them. ¿Ok? So, a los niños usted les So enseña, porque you si usted no teach le enseña a su the niño a children, decir because if you don't gracias, teach your children por favor, to say please and dispénseme, thank you, no excuse me, van a ser como un animalito que they're nomás just going to be se like a atraviesa little donde animal quiera that just does whatever y he ni wants. siquiera nada. Yo cuando un niño se porta When así, the yo no child estoy behaves viendo al like niño, yo that, estoy viendo a su padre. I'm not looking at the child, I'm looking at Ah, the qué parents. papá tiene esa criatura, Wow, qué what mamá. a dad that kid has. Ajá. What a mom that kid Yeah. has. Yeah. Y sus hijos And your children represent you. representan su You autoridad, represent your authority. su gobierno. You're governing. Entonces, So y cuando ya then están grandes, pues, ya when cuando they're ya están big, grandes todavía. it's going to cost you. ¿Sabe por qué? Porque You know ellos van why? a vivir lo que usted les enseñó, Because they're going to live what you casi taught el them. mayor del tiempo. Usually the majority Así of de the que time. tenemos que enseñar So we have to teach a la criaturita, así como usted le enseña a the usar children, just like you el teach them baño, to use the bathroom,
hasta cierta edad ellos hacen sus After a cositas certain en age, they're going to pañales do y así, certain pero usted things está in the enseñando diaper, but you're al teaching mismo them tiempo, pero si at usted the no same les time. enseña, a But lo if you mejor don't siempre teach lo van a them, hacer donde quieran, you en el know, if piso, you don't donde teach them to quieran, use the bathroom, they're probably ¿verdad? just going to end Pero up usted using les wherever. enseña, no, But you teach mira, them, tienes no, que ir al not here. baño You have to y go to the tienes que hacer bathroom esto y and tienes que do hacer. this over here. Igualmente para todo, The tiene same que way enseñarle for al niño y el everything. You niño have va a to aprender lo teach, que usted le and the enseñe, child's going to learn what you teach them. no más ni menos. No more, Aunque lo no malo lo less. aprenden solos, Even though they learn how to do bad on their own, porque ya viene adentro. because it already Ya comes nacen con inside. eso They're adentro. born already Lo malo within ya está them. dentro de la criatura, por eso hay que echarle fuera lo malo, dice la palabra de Dios. Fíjese Word of bien, God y es says- contrario a lo que se enseña ahora o lo que las leyes dicen. Dice que le eche fuera la To rebelión a cast la out criatura con una rebellion from vara. the child with the rod. Y ahora las leyes dicen, And no, now no, the no, no laws say, toques la no, criatura. no, No le don't- digas no don't porque lo vas a touch the ofender. child. Don't tell the child Sí, no qué because you'll tontería. offend them. How foolish. Qué tontería. Un día mi And hijo my child, con su hijito pequeño, one day ahí, with his de little unos 5 o 6 son, años, 5, 6 years old, y no sé qué hizo ahí, le dije, I don't know what he did no, there. I no, said, no, eso, no, don't do that. y que se me levanta, Oh, he got up. no, no le digas No, que no, don't tell porque him no lo vas a because ofender, you're él gonna no offend sabe him. qué es He no, doesn't know nosotros le what no enseñamos is. We don't teach him that. de otra manera. We teach him a different way. Le digo, ¿sabes qué? I said, well, you know No me what? lo traigas donde yo estoy, Don't bring entonces, him around porque where yo I am cuando because él esté when conmigo, he's with yo me, le voy a decir que no I'm going to cuando tell él no. him no Y va a when it's aprender no, and no he's de going to mí, learn y no si no, from me. llévatelo, mijo, y allá And if cuídalo not, tú. you take him, son, and you take No care lo of him. quiero donde yo estoy, I don't want him where I am porque because qué? for what? entonces tenemos So que then we enseñarle. have to teach. Bueno, no fue todo lo que le Well, dije a mi hijo, that's porque not all I le di told una my son lección muy because larga, I gave him pero a long lesson. hasta hoy él se acuerda. But he remembers that until this day. No. Pero leen libros de cómo criar a los hijos, y en You los read libros books dicen, and no how le to digas raise que no children, and porque the lo books say don't ofendes, tell them no because you lo offend them. lastimas. You hurt them. Bueno, Well, Dios nos enseñó, God no. taught us no. Dios nos enseñó God que hay taught algunas us cosas that que there Él are some dice no. things that say no. Hay ciertos There's tiempos cuando certain Él dice times no. when He says no, Y nosotros estamos impuestos a and we're el used sí. to yes. Y cuando oramos And when we y Dios pray, nos dice no, creemos que Dios no nos ha contestado. And God tells Pero us en no, we realidad Dios think nos God didn't contestó y answer nos us. dijo no. But He did answer us, and He told us no. Pero nosotros no, Señor, tú no we say, entendiste, Lord, te estoy pidiendo You didn't esto. Pero understand. dice, I'm no, asking you for this, but He tú eres el que no tells you no. entendiste, te dije que no. It's not that you didn't. Y cuando it was Dios a dice no, misunderstanding. I told you no, and when God says la mayoría no, del tiempo most of the dice time, no porque no He es el says tiempo no because it's preciso not para the aquello que precise estamos time pidiendo. for what we're Pero a su asking Him tiempo, for. But Él in nos lo His va a dar. time, He'll give it to us Si esperamos, if we wait. porque los que esperan en Because Jehová, those who wait on nuevas the Lord will fuerzas have new tendrán. strength. Así es de que So, Él nos enseña he lecciones por he medio de gives- he esperar. A teaches veces a us lessons propósito through nos waiting. hace esperar Sometimes He purposely para has que us wait aprendamos so that we algunas can lecciones. learn some lessons. Bueno, vamos a Well, orar. let's pray. Padre, en el nombre de Father, in Jesús, Jesus' name, pedimos que we usted, ask Señor, you, Lord, nos unja, nos to anoint use, us, to use us, nos ayude to help para us to relatar esta relate lección this en una lesson manera que todos lo in a puedan way that everyone entender, can Señor, y understand, Lord, recibir. and receive. Para que entre al So corazón that y it haga may enter the raíz heart ahí, and Señor, take de root donde there, va a Lord, dar fruto. where it will give fruit. En el nombre de In Jesús. Jesus' name. Unge nuestros oídos para Anoint our oír, ears to Señor, hear, Lord. y abre nuestro And open our entendimiento para understanding entender to lo que oímos, understand porque what a we hear, veces because oímos y no sometimes we hear and entendemos, we don't Señor. understand, Lord. En el nombre de Jesús In se lo Jesus' name we pedimos. ask it. Amén, Amen. amén, amén. La rebelión Rebellion es contagiosa. is contagious. Si usted tiene 3 If hijos, you yo have crié 3 6. children, I raised 6. Pero si usted But tiene if you 3 have hijos 3 children, y uno es rebelde y and usted one le is permite que rebellious, sea rebelde, you allow him to se be le va a pegar a rebellious, los demás. the other ones will start being rebellious too.
Porque es contagiosa, la Because it's rebelión se contagious. contagia. Rebellion Si hay una is persona contagious. If there's rebelde a aquí en la rebellious iglesia, person here in the va a church, contagiar a he's otros. going to contaminate others. Aunque no lo haga a Even though propósito, they don't purposely do se va it, de una it persona a goes otra. from one person Son to the next. espíritus, rebeldía es They're- un espíritu They're malo, spirits. Rebellion is an evil un spirit, espíritu de a oscuridad. spirit of darkness. Y como ese espíritu, And ese since it's espíritu spirit, that spirit se va a otra persona, a goes to otra other persona people, y a from otra one person to persona. another to another. Por eso That's cuando dejamos why que la when we rebeldía se allow demuestre en el rebellion to hogar, be shown in the home por quizás alguno de nuestros hijos through no perhaps nos damos one of our cuenta que está children, we don't afectando a los realize that it's demás, affecting the others porque es un espíritu. because it's a spirit. Un espíritu que entra de una persona a otra persona, a Goes otra from one persona, person to the next, a to otra the next, persona. Por eso to the next. vemos That's espíritus, why we fíjese bien, see vemos spirits. espíritus de We see generación. spirits from Mi generations. papá era borracho My y yo soy dad borracho. was Mi papá era drunk, rebelde y yo so soy I'm a drunk. rebelde. Mi My papá dad era was un rebellious, mentiroso, yo so soy un I'm rebellious. My mentiroso. dad was Ve. a liar, so I'm a liar. Y luego mis hijos van a And so hacer lo my mismo. children are Y gonna sus be the hijos same de way, ellos and lo their mismo. children will be the same way. Por eso cuando usted ve That's why when you see espíritus de lo que sea, spirits espíritus of de whatever, sexo, lo spirit que of sea, sex, se whatever, brinca de uno a it otro, a otro, a goes otro. from one to another to Generación another, en generación en generation to generación. generation to Como generation. cristianos As Christians, podemos nosotros we parar can o stop quebrar o or romper break esa cadena that chain de rebeldía que viene of de rebellion una that a otra comes generación. from one to another generation. Pero si no lo hacemos, But if we don't do entonces vamos a ver Then we're going to ese see espíritu that spirit moviéndose de una moving persona a from otra one persona a person otra to persona, another, to de una another, to generación another, a otra from one generación a otra generation generación a to otra another, to generación. another. Entonces So then tenemos que entender we esto, have que to la understand rebeldía this, that es rebellion contagiosa. is contagious. No se I don't una con una persona rebelde. don't go around with a rebellious Guarde person. su distancia. Keep your distance. Uh-uh. Yo no quiero lo que tú I tienes. don't want what you have. Porque dice Because la Biblia the que las Bible malas says costumbres that the bad habits se pegan de uno al otro. are passed from one to another. En realidad, si In usted, reality, por ejemplo, if si you, for usted example, if está you are con una persona with que a es person maldicienta who curses a lot y no tiene cuidado and como you're not cristiano, careful as a Christian, para cuando usted acuerde by the se time le you va a salir realize una it, de esas one of maldiciones. those curse words comes out. ¿De dónde vino? Where did that come from? ¿De dónde vino? Where Pero did that ¿cómo, come from? Señor? How? Yo no sé Lord, por qué yo I dije don't know eso. why I said that. De una persona a otra. From one person to Ve, another. porque por este oído oímos. Because we hear out of this ear. Qué bueno que se quedara ahí o qué bueno que be fuera really como good mi if mamá it- decía a if ustedes, it dicen, stayed oyen there. por un lado y Or se like les my sale mom por el said, it otro. goes in No, one ear and out the other. pero no es así. But it's not Cuando like lo that. oye, When you hear it, si no tenemos cuidado y we're lo not reprendemos careful y and lo rebuke it rechazamos, and reject se it, viene al corazón. it goes to the heart. Y del corazón And sale from the por la heart, boca. it comes out of the mouth. Porque del corazón Because habla from la the heart boca. speaks the mouth. En otras palabras, In lo other que usted words, hable, whatever you escúchese say, hablando y lo que usted está hablando listen es to lo que what está you're en su saying. corazón. Whatever you're saying, that's what's in your heart. Ok. Okay? Hay dos ejemplos There de are two rebelión instances en of número rebellion in 16. Numbers Lo 16. leímos We read that el miércoles pasado. the other Wednesday. Usted se acuerda cuando You se abrió la remember tierra when y se tragó, the earth was open aquellos and it swallowed up 250 those hombres. 250 men. ¿se acuerda? Do you remember that? Ok. Okay. Fíjese lo que sucedió. Look En what el happened. capítulo 16, del Numbers versículo 16, del from 1 al verse 1 to 40, verse 40, aprendimos que hubo we learned rebelión that there was y la rebellion. tierra se los comió. Pero fíjese, But del look, versículo from 41 al verse 41 50, to verse 50, toda la congregación congregation estaba rebelde. rebelled. No se quedó nomás con It aquellos didn't just 250, stay sino with que the se 250, le pegó a toda la congregación. It went to everybody, Y si usted the whole quiere congregation. And if you estorbar el want movimiento del to Espíritu disturb the Santo movement of the en la Holy Spirit in iglesia, the church, opere en rebelión y va work a in causar rebellion, a toda and la it will iglesia a cause the whole sufrir. church to suffer. No pensamos We don't think que quizás that perhaps por una persona through solamente just one puede person haber there can pecado be en el campo. sin in the camp.
Pero sí hay, por eso But there Dios is. trataba That's el why pecado God en dealt el with Antiguo sin in Testamento the muy Old serio. Testament Cuando very una persona seriously. pecaba, He dealt with it very mataba toda seriously. la familia, When one los person mataban. sinned, he would kill the whole family. Mataban los animales, He killed mataban the todo lo que animals, era propiedad de everything ellos, that lo was that mataban, person's lo property, deshacían. he would do away with it. ¿Por qué? Why? Porque era contagioso, era Because it was contagious. como un It was SIDA. like Le dije AIDS. el otro I día, lo told you comparé al the other day SIDA I porque compared se it to pega de AIDS una because persona a otra. it's passed from one person to another. ¿Ok? Okay? So, el espíritu de rebelión es muy The spirit of contagioso. rebellion is very El contagious. juicio de los The judgment of the 250 digerentes que 250 ofrecieron leaders who offered incienso incense no trajo did not ninguna bring pause tregua to the a la whole congregación. congregation. Todavía They were eran still muy rebellious, rebeldes, afirmando que declaring Moisés that había dado Moses muerte had a killed sus their dirigentes, leaders. pero Moisés But y Moses Aarón and no Aaron could mandaron not que la command the tierra earth abriera to su open its boca. mouth. Fue Dios quien It lo was God ordenó, who so pero la commanded gente it. se rebeló But the people porque le rebelled echaron la culpa a because they Moisés, blamed Moses. que se demostró el espíritu de The rebeldía, spirit of echándole rebellion la was culpa a Moisés demonstrated porque as la they tierra blamed Moses se abrió because y the earth tragó a opened aquella up gente and swallowed vivos. the people alive. Pero no era Moisés, But it sino wasn't era Moses, it Dios. was God. Moisés no pudo hacer Moses que could not descendiera call down fuego y fire consumiera to al burn up pueblo. the El people. fuego vino The del fire Señor came o de from the Lord Dios. God. Los ojos humanos solamente Human ven a eyes los see hombres. only No men. saben que la They know not autoridad that viene de authority Dios y comes el from God juicio and viene de judgment Dios. comes from God. ¿Ok? Okay? Y estaba leyendo de Sodoma y And Gomorra, I yo was les reading hablé un about Sodom poquito de and Sodoma y Gomorrah. Gomorra, parece que el domingo I pasado, think I talked about it a little pero last estaba yo Sunday. leyendo, But I was reading porque el Señor me llevó because allí the Lord took me there para preparar otro to sermón, prepare another que después se sermon, lo voy a predicar, and I'll preach it later porque todavía no lo preparo. because I haven't gotten it ready Pero el yet. pecado de But Sodoma y the sin of Gomorra Sodom no and era Gomorrah nada más wasn't homosexualidad, just homosexuality, porque es lo que dice que because that's what it says, los that consumió con that it fuego was consumed with por su fire pecado. because Y el of their pecado sin. último que And the vemos con ellos ultimate era sin we saw with homosexualidad. them was Porque homosexuality. aun cuando llegaron los Because dos even when the ángeles, two angels appeared, ¿se acuerdan? do you remember that? Los hombres The de men la ciudad of the querían city a esos dos wanted hombres those two men para hacer homosexualidad to con ellos. do homosexuality with them. Pero, y yo siempre pensé But que I era always homosexualidad thought lo that que it was había causado a homosexuality Dios what a had destruir caused God la to ciudad. destroy the Pero city. empecé But I a started buscarle to y me di look, cuenta and I de que hay realized varias there etapas are de pecado several levels que of Dios sin estaba dejando pasar. that God La was letting última fue pass. The homosexualidad, last was homosexuality, que es en lo que estamos which is ahora. what we're in now. Es lo que estamos viendo, It's what hermanos. we're Lo que le seeing. quiero decir con Brothers and esto sisters, es que what I estamos want to viendo tell lo you in this is último that que we're Dios seeing va a the soportar. last thing that God's El going to juicio put up viene. with. Judgment is coming. El juicio viene a esta Judgment tierra, is coming to this earth. a esta nación. To Yo no this sé si a nation. todo el I don't mundo, know pero if a it's the esta whole world, nación but this el nation. juicio de Dios The viene muy judgment of pronto. God is coming very quickly. Porque lo último que Because Dios the ya no last pudo thing that God tolerar couldn't fue tolerate any homosexualidad. longer was homosexuality. Y consumió And he toda consumed the la whole tierra, earth, the toda whole- la the whole ciudad, las city, dos ciudades. the two cities. Los hijos humanos solamente ven a los hombres, no ven que la autoridad They es don't de see that Dios. the authority is of God. Es decir, cuando Dios In other pone words, autoridad when en una God persona, puts authority no es la on a persona, person, no it's vea not usted the la person. You persona, don't see the person. es la autoridad It's que the Dios le ha authority dado a that esa God persona. gave to that person. Porque si usted ve la persona, Because if you las see the personas person, no somos perfectos, tenemos People aren't defectos, perfect. We have defects. pero la autoridad de Dios no But God's tiene authority defectos. has no defects. Y cuando Dios da la And when autoridad, God a gives esa autoridad authority, se respeta, You no al respect that hombre. authority, not the man. Nosotros tenemos la We costumbre de have ver the al hombre. habit of seeing the hermano, man. habla Oh, mucho de well, autoridad, he pero talks a mira, lot about authority, but just look at him. usted está viendo al hombre. You're seeing the man. Pero no es el hombre el que vamos a respetar, But es la it's autoridad de not the Dios en man el that we're hombre. going to respect, it's the Que vamos authority a in that man respetar. that we're going to respect. O que si no le respetamos, vamos a pagar And el if we precio don't, por we're ello. going to pay ¿Ok? the price for it. Dice, aunque hayan visto el It's juicio, as though no they've tienen seen temor. judgment, they have no fear.
No lo pueden creer, They no can't lo believe it. They ignoran, ignore it. no lo aceptan. They don't accept it. Y todavía hay And gente, there's hermanos, still que podemos people ver that la mano we o can, el juicio de that Dios we en can ellos, see sobre the ellos, judgment sobre of su God on familia, them and y their todavía family, sí no and entienden. they still don't understand. Y si usted les hace ver And por if you qué cause está them to pasando see aquello, why no this lo is reciben. happening, they don't receive it. Qué peligroso How el dangerous desconocimiento de is la autoridad, knowledge es of tan the authority. peligroso. Cuando It's so toda la dangerous when the congregación whole se juntó contra congregation Moisés y came Aarón, against Moses and apareció la Aaron. gloria del The Señor. Y glory of fíjese the bien, Lord appeared. esto demostró que la This showed autoridad era de that the Dios. authority El was of Señor God. salió a The ejecutar Lord came juicio, out to comenzó execute una judgment, plaga que a murieron plague y began, murieron and 14,700 14,700 people personas died by the plague en una sola vez. at one time. Una enfermedad. A sickness. Ahorita hay muchas Right now there's a enfermedades, lot of hermanos, que no hay sicknesses curación para that ellas. there's no cure for. No es nomás el SIDA, hay It's not muchas just AIDS, there's a lot que son juicios de Dios. that are, it's God's judgment. Y la gente no se da And cuenta. people don't realize. Porque el SIDA es solamente por medio Why del sexo. is AIDS Porque es passed el only through castigo sex? de Dios. Because Es el that's God's juicio de punishment, Dios that's para la God's persona. judgment for that person. Pero no se dan cuenta. But they don't realize. Y si se dan cuenta, lo ignoran. And if they realize it, they ignore it. En medio de todo In the esto, midst of la this, espiritualidad de Moses' Moisés se spiritual sense encontraba was muy most elevada. keen. Inmediatamente le Immediately, pidió he a asked Aarón Aaron que tomara un to take his incensario censer y pusiera en fire él fuego from off the del altar altar y sobre and lay él incense pusiera in it incienso y and lo carry it llevara quickly rápidamente a to la the congregación para hacer congregation and make expiación por atonement ellos. for them. Y cuando Aarón se puso And as entre Aaron los stood muertos between y the los dead vivos, and the living, cesó la the plague mortandad. was stopped. El juicio de The Dios judgment of God paró. stopped. Dios pudo God soportar could sus forbear their murmuraciones en el murmurings in the desierto, fíjate bien, wilderness. Look at this. muchas veces, 10 times. pero no But permitiría he que would se not allow them resistieran to resist a su his authority. autoridad. ¿Por qué? Porque es más Because it's more ofensivo a Dios offensive to God el no respetar la autoridad not que respecting ninguna authority otra cosa que than usted anything pueda else hacer, that you can do, que Dios le prohíbe hacer. that God prohibits you from doing. El pueblo de Dios The people por of 40 God, años se for rebeló 40 years, en they contra de Dios, rebelled against murmuraban. God. They were murmuring. Pero Moisés, el líder, But nunca le Moses, the falló a leader, Dios never en failed respetar la God autoridad de in Dios. respecting his authority. Y Dios no lo destruyó. And God didn't destroy him. Así es de que So Dios puede tolerar y God soportar could muchos forbear pecados, their murmurings, pero no puede tolerar la sins. rebelión, but he could not tolerate porque rebellion esta es el because rebellion principio is the de principle la of muerte, death, el principio de the Satanás. principle of Satan. En consecuencia, el Hence, pecado de sin of rebelión es más rebellion grave is que more cualquier serious otro than pecado. any other sin. Cada vez que el hombre Whenever resiste man a la resists autoridad, authority, Dios God ejecuta immediately juicio judges. de inmediato. Qué solemne How es esto. solemn this is. Dios juzga. God judges. Ok. David y su David's conocimiento de la knowledge autoridad. of authority. Entonces los hombres de David And the le men of dijeron, David said unto him, estamos leyendo en we're reading 2 Samuel, from 2 Samuel bueno, 1 Samuel Well, no, 26 y luego en Samuel 2 Samuel 24 1 y and then 14. 2 Samuel. Entonces los Okay. hombres de David le dijeron, And the he men of aquí David el said día unto de him, que Behold, the te day dijo of which Jehová, Jehovah said unto he thee, aquí que te Behold, entregó I will a tu deliver thine enemigo en tu enemy mano into thy y harás hand, con él como te and thou shalt do to pareciere. him as it shall seem good Y se unto thee. levantó David Then y David calladamente arose cortó and la cut off the orilla skirt del of manto Saul's de robe Saúl. privily. Después de estos, And it came to pass se turbó el afterward corazón de that David David's heart porque smote him, había because cortado he had la cut orilla off del Saul's skirt. manto de Saúl. Y dijo a And sus he said hombres, unto his men, Jehová me Jehovah guarda forbid
me guarde de hacer that I tal should do cosa this contra thing mi unto Señor, my el Lord, ungido de Jehová, Jehovah's que anointed, yo extienda to mi put mano forth my hand contra against él, him, porque es el seeing ungido he de is Jehová. Jehovah's anointed. Dios ya le había quitado el God had reinado a already Saúl, taken the kingdom away from Saul, ¿ya? Pero no le había quitado la but he autoridad hadn't taken todavía. away his authority. Y David no And lo iba a David tocar wasn't going to touch him mientras fuera autoridad. as long as he was still authority. Como enemigo, David podía As haber peleado enemy, con Saúl y lo derrotaba porque He David could era have un guerrero. defeated Saul because David was a warrior. Decían, Saúl They said mató sus Saul miles killed o his sus mil, thousands, pero David sus 10,000. but David 10,000s, Era un tens of guerrero, thousands. sabía He was a pelear. warrior. He knew how to Y él fight. podía haber peleado a Saúl And he could have fácil y fought verlo against derrotado, Saul verlo matado, easily pero and killed nunca lo him, tocó. but he never touched him. La única vez que The tocó only time he touched him su manto, no tocó was he su touched cuerpo. his robe. He didn't touch his flesh, No se his body. atrevió a He tocar el didn't cuerpo dare de touch the Saúl. body of Le Saul. cortó un He pedazo cut de a su piece ropa of his clothing para dejarle saber a to Saúl, let Saul yo know, podía haberte matado, I could pero no have lo killed you, hice, but I didn't, porque respeto tu because I autoridad. respect your authority. Y es algo, And that's algo something importante. Hablaba con un pastor esta I semana was speaking with a pastor y this dice, week, pastor, and he says, Pastor, tengo problemas con la gente, I have peleándose problems with unos the con people. otros, ¿qué hago? I have problems. What do I do? Enséñeles, Teach them. son bebitos. They're babies. Dice, He pero y says, algunos but tienen some mucho tiempo de estar conmigo. have been with me a long time. Son bebitos, todavía no They're han still crecido. babies. They haven't grown. Mientras estén peleando unos As con long otros, as they're digo fighting with Pablo, each que other, son Paul said, ignorantes they're ignorant, y no conocen and they don't know a Dios. God. Porque Because Jesús vino a morir en la Jesus cruz came para to die on the enseñarnos cross a to amarnos teach unos us a how los to love otros. each other. Dijo, ama a tus He said, enemigos, love your enemies. a tus enemigos, Your enemies. aquellos que te buscan Those perjuicio, who aquellos seek que hablan mal harm de against ti, you, those aquellos who que te ven talk mal, about aquellos you, que those te who hacen look at you daño, bad, those who hurt you, ámalos. love them. ¿Ya? Entonces, So then eso incluye a that los de afuera, includes hermanos. the people out there. Esos son nuestros enemigos. Los hermanos Those no are son enemies. Our enemigos. brothers and sisters aren't our enemies. Cuando dice ama a tus When they enemigos, say- está hablando de when los he de says afuera. love your enemies, he's talking about the people out there. De los de adentro dice ama a tu But on the hermano. inside, he says love your brother. Usted es mi hermano, usted no es mi You're my amigo, es brothers. mi You're hermano. not my enemies. You're my brothers. Venimos siendo amigos, pero we can primero be hermanos. friends, but we're brothers. ¿Ya? Porque dijo Jesús, dijo Because un verdadero Jesus said, amigo he said a real friend se conoce porque da su is vida known por su because amigo. he gives his life for his friend. ¿Ya? Juan 16 dice, It says in conoces John a tu 16, amigo you'll know porque your está friend dispuesto a dar because su he's vida willing por to give ti. his life for you. Y tú conoces que eres And you amigo know porque estás that dispuesto a you're dar tu a vida friend por él. because you're willing to give your life for that person. No podemos ni aguantar que nos miren mal. ¿Usted We se can't cree? even deal with people looking at us wrong. Es que no me vio así, Oh, el well, he cachete looked no at me me vio all bien. sideways. Puh. Ooh. Es que me hizo unos ojos. Well, they made eyes at me. Pobre hermano andaba medio dormido, That a lo brother mejor. was just half No asleep, sabemos and then por the qué le other hizo one mal thinks los that ojos. we don't know why his eyes did that. Amén. Amen. Traía dolor de cabeza He o had a algo, yo headache no or sé. something. I don't know. Y David respondió And David a said Abisai, to Abishai, no le mates, destroy him not. no lo toques. Don't touch him. Hay una escritura que dice, There's a no scripture that toques mi says, ungido. do not No lo touch my toques. anointed one. Ten cuidado, Be careful. no hables Don't speak del hermano, about your brother, de la hermana, no the hables de sister. ellos. Don't talk about them. ¿Sabes por qué? Do you know why?
Porque son hechura de Dios. because Dios they're los God's hizo. handiwork. God created them. Dice, desde el vientre te formé. He says, Cuando from the estabas en womb, when en, you were en el in vientre de tu madre, your yo te mother's estaba womb, I formando. was forming you. Somos hechura de Él, We're hermano. His handiwork. Y si yo hiciera And if un I juguete were o to lo make que a sea, si toy yo or lo whatever it was, hiciera if I made it, y usted viniera a and you were to come and criticarlo criticize it, o a decir qué feo say, o el "Ooh, juguete, that toy is so ¿a quién ugly." iba a ofender? who are you ¿Al going to juguete? offend? The toy? No, No, iba a ofender a mí. you're going to offend me. Y cuando usted habla del And when you hermano, talk about usted no the está brother, ofendiendo al hermano, You're usted está not ofendiendo a offending your Dios que brother, lo you're hizo offending al God who hermano. created your brother. Ouch. Ouch. Ya. Yeah. Por eso tenemos que That's hablar why bien. Qué We bonito, have to hermano. say, Qué "Oh, bonita, what a hermana. wonderful brother, what a Qué wonderful linda la sister." hermana. Qué lindo el hermano. No me miren así. Don't look at me like that. ¿Cómo no? Dios Of los course, hizo. God made them. No somos We're perfectos, not pero perfect. somos hechura de We're Él. His Aleluya. handiwork. Y ahora And somos now, más especial we're porque even more Cristo special murió because por Christ nosotros. died for us. Él derramó su sangre He para shed His salvarnos. blood to save us. Y ahora somos de And now Él. we belong to Him. Por eso la Biblia dice que ya That's no why the somos de Bible nosotros says we mismos, don't ahora belong to somos de ourselves Él. anymore. Now we belong to Him. Y si somos de Él, tenga And if we cuidado. belong to Him, be careful. Porque si yo soy de Dios Because if I belong y to usted me God, busca mal, usted va a and you're tener que trying to arreglarse harm me, con you're Dios, going to no have to conmigo. take it up with God and not with me. Yo por eso yo no saco mis manos. That's why I don't Si usted quiere hablar de mí, my hable de hands mí. out. If you wanna talk about me, do it. Yo no me voy a defender, ¿ok? I'm not going to be offended. Pero tengo a alguien que me But I have defiende. somebody. Oh, I'm not going to defend Ten myself. But I cuidado have con someone él. who defends me, and you better be careful with them. Ok, y David respondió que dijo, no lo mates, porque ¿quién who can put extenderá forth his su hand mano against Jehovah's contra el ungido de Jehová? ¿Quién and se be guiltless? atreverá Who would dare a lastimar al ungido to de Jehová hurt the Lord's o anointed hacerle one, daño? to harm him, ¿Y será inocente and be quién? guiltless? Who? Guárdeme Jehová Jehovah de forbid extender that I mi should put mano forth my contra el hand ungido against de Jehovah's Jehová. anointed. Y le dijo David, And David ¿cómo said unto him, no How wast thou tuviste not temor afraid to put forth de thy hand extender tu mano para to matar al destroy ungido de Jehová? Jehovah's anointed? Este joven había This young man acabado had de matar a Saúl just porque killed Saúl se dejó Saul caer en because su Saul, espada, si se acuerdan ustedes, fell on his sword, if you pero remember. todavía estaba vivo. But he was still alive. Y le pidió a este hombre, And he fíjate asked que él this le man, pidió, Saúl le pidió, le Saul dijo, asked this man, mátame, he said, kill me. ponte enfrente de mí Get in front of y me acábame de matar and porque just estoy finish me sufriendo. off because I'm suffering. Y este joven vino And cuando, this young cuando man Saúl came murió, when Saul died. David ya David estaba ungido para ser was already rey y anointed to tomó be el lugar king, del and rey. took the place as Y este king. joven vino a And this decirle a young man came David to tell David lo que él había hecho. Yo, what he yo, had done. yo maté a tu enemigo. I killed your enemy. Y él creía que And he David thought le iba a that dar David was going un regalo to de give him dinero a o algo gift, por some haberlo money, hecho. something for having killed Y esto him. es lo que le And dijo this is what David, fíjese. David said to Y le him. dijo David, And David ¿cómo said to no him, tuviste temor de How extender were tu you mano not para afraid matar al ungido de Jehová? to put forth thy hand to Y destroy Jehovah's inmediatamente le anointed? habló a uno de Immediately, sus soldados y he dijo, called one of his soldiers and sáquenlo y said, mátenlo. take him out and kill him. Lo mataron. And they killed him. ¿Por qué? Why? Porque había matado al Because he ungido had de killed Jehová. the Lord's anointed. Ese era el pago. That's the Así de payment. que estamos hablando de algo So we're serio. talking about something Ahora, serious. Now, Si David no hubiera hecho if eso, David hadn't done Dios that, le hubiera hecho el cargo a God David would have de held no David haber tomado responsible for not la taking autoridad que the tenía authority that he para had hacer juicio a aquel hombre to que había tocado give al judgment to this ungido de man who Jehová. had touched the Lord's El anointed ungido de one. Jehová era The un Lord's rebelde anointed was que se había rebellious, rebelado en contra that de had Dios, rebelled había against God. He desobedecido had las leyes, disobeyed las the órdenes laws, de the Dios, orders of God. y Dios lo había And castigado God had quitándolo de punished him, rey. taking him away, Ya no vas a ser rey, taking him y away luego from being mandó al king. enemigo para And que then he sent los the viniera a enemy atacar to come and y attack. resultó muerto. And he turned out Pero dead. aún sin embargo, But even so, David dijo, no debías de haber David said, tocado you al shouldn't have ungido de touched Jehová. the Lord's anointed Y lo one. mataron ahí, luego, And luego. they killed that man.
Así hacían las cosas entonces. That's how they hermano. dealt with things then. Diga gloria a Dios Say por la glory to gracia. God for grace. Por la gracia de For the Dios grace no of caemos God, muertos, we hermanos. we just don't fall over dead. Por la gracia de By Dios, God's grace, cuando ofendemos, when we Dios nos offend, perdona God forgives us si le pedimos if perdón. we ask Him forgiveness. ¿Ok? Okay? Entonces no fue el precio de la Not at rebelión que price of David rebellion procuró did David seek el the trono, throne. es decir, That means no fue por it wasn't because rebeldía of rebellion que él llegó that al he lugar arrived at the que ya place se le había ungido, that he had been para anointed hacer. for. porque hacía algunos Because años, some years ago, cuando estaba todavía when he joven, was still young, que Dios mandó a Samuel that para God que lo sent fuera a Samuel ungir to para ser anoint him rey. to be king. Él ya estaba ungido. He was already anointed. David ya estaba ungido David para was ser el rey, anointed already to be king. pero Saúl todavía But estaba en el Saul trono was still on the throne. y tenía que esperar And hasta he que had to Saúl wait ya until Saul no fuera rey. was no longer king. Y David supo And esperar. David knew how Ustedes to saben wait. la historia. You know the story. Saúl empezó a Saul perseguir a began David para matarlo, To y a go pesar after de David ello, to kill él him. nunca se And in atrevió a spite of that, levantar he never manos sobre dared to lift a Saúl, hand against que nos Saul, enseña which shows el us respeto a the la autoridad respect of y authority cómo Dios and how premia el God respeto a la rewards autoridad. respect of authority. Porque dijo Dios, Because God said, por todo lo que David ha for hecho, everything that es un David hombre had que done, siempre ha buscado mi he's corazón. been a man who has Él ha estado always siempre sought buscando after mi my heart. corazón. He's always seeking Y my heart. David hizo unos errores And grandes, David hermano. made some big mistakes. Fíjese bien. Pero nunca se rebeló But he en never contra de la rebelled autoridad. against the authority. Si hubiera rebelado If he en had contra de la rebelled against autoridad, the authority, Dios lo hubiera God castigado, would have lo punished hubiera him. He would terminado. have done away with him. Pero a pesar de que But mató in spite al of him esposo killing de the la husband mujer que of tomó, that woman that he took, y todo esto, Dios le perdonó after todo all eso. this, God forgave him. Pero no le hubiera perdonado But he would not levantarse have en contra de forgiven la if he autoridad. had Por risen eso against authority. es algo tan That's why it's importante something so que el diablo important nos that ha the devil engañado no entendiendo has- esto o no is trying to sabiendo get us esto y nos not rebelamos en understand, and contra we de rebel autoridad against en cualquier authority lugar, in any hermanos. place. Usted puede hacerlo You can en, do it en su At trabajo, your job, usted puede hacerlo you en can su do it hogar. at your home. Si vemos algo en el If we hogar see es falta de something in the home, respeto. It's lack of respect. Y la falta de respeto And lack of comienza con respect, la mujer no disrespect respeta al starts with hombre, el the hombre wife no not respeta a respecting the Dios man, y the los man hijos not no respecting respetan a God, ninguno de children los not dos respecting either one o of de them, los tres. or the three of them. Pura rebelión. Everyone's rebellious. Y es lo que podemos ver ahora. That's what we can see now. Y la gente no piensa nada And the de people don't rebelarse think en anything contra de la about rebelling autoridad. against authority. Pero si usted le dijera, vamos But a if you echarnos were to unas say, frías, eso let's sí, go have some cold yo ones, no voy a hacer everybody's eso. like, whoa, I'm not going to do that. Ah, Nuh-uh. yo ya no hago eso. I don't do that anymore. Aunque me gustaría, pero ya Though I'd no. like to, I don't do that anymore. Ah. Yeah. Pero viene alguien con un But someone chisme comes allí to de la gossip autoridad y usted about the luego authority, dice, and you right dime away más. Y tell no, me sí, more, yo tell también me he more. visto esto, Well, now no, you yo know what, I también lo saw otro. Y, this too, and this and this. y empezamos a hablar And we de las start to cosas talk que about the ofenden a things that Dios. offend God. Pero estamos acostumbrados a But no. we're just Eso used to- eso no es malo. You know, it's not bad. Eso no es malo. That's not bad. Porque es verdad. Because it's true. ¿Verdad que usamos esta excusa? We use that Es que yo no excuse estoy now. hablando Well, mentira, I'm yo not estoy hablando saying- la I'm verdad. not lying, I'm telling the truth though. Yo estoy hablando lo que es. I'm telling you how it is. Y hay alguien que le está oyendo hablando There's lo que someone who's es. hearing you Y le va a juzgar por saying how it is. hablar lo que They're going es. to judge you Porque no es for negocio telling how suyo, it is because it's not your business. es negocio de él. It's God's business. Si la autoridad es responsable a Dios Authority- directamente, The hermano, no authority tiene is usted que responsible juzgar la directly to autoridad. God. You don't have to judge Es the negocio authority. de Dios. It's God's business. Dios y la autoridad es todo. God and the authority Ok. is all. Cuando Dios instituyó The formalmente su time autoridad sobre... ¿Qué God horas? formally Oh, pues sí, ya se nos what time acabó is el it? tiempo. I've run out of time. Wow. Wow. Ok, vamos a parar Okay, we're entonces going to aquí. stop there then.
¿Preguntas? Any questions? Usted ya sabe todo, ¿verdad? You know it all, right? Gloria a Dios. Praise God. Una persona rebelde A no sabe que es rebellious person rebelde. doesn't know they're rebellious. Y si sabe que es And rebelde, if they porque know hay they're algunos que rebellious, sí because saben. some do know. Yo soy rebelde, pero así he I'm sido toda mi rebellious, but vida y that's how así I've been seré all my toda la life. vida. That's how I'll ¿Ve? be forever. No le ponen la atención que They deben de don't poner, como put que the algo attention on it que los like está as they matando, should. pero It's no lo like están something considerando that they're como being muerte demanded porque to no, do. They de don't- veras no creen la palabra They de don't really Dios. Sí, believe la the word of rebeldía, God. hermanos, es en Rebellion contra de is Dios against God. y es en contra de It's todo lo que against Dios es. everything that God is. Por ejemplo, podemos saber For mucho example, de la we can Biblia know y a lot podemos about the orar Bible, and mucho we y can podemos pray venir a la a iglesia lot, we mucho, can come to podemos, church a podemos dar lot, mucho we can dinero, give a podemos lot of hacer money, todo, we can do todo, everything. todo, pero somos Everything, rebeldes but we're y rebellious. todo eso que And hacemos all de that we nada do nos sirve. Didn't do us any good. Lo está haciendo en We're balde. doing it in vain. Por eso yo le digo, si That's usted why no I va a tell dar you, if you're not diezmos y going to give ofrendas de tithe and corazón, no offering lo with your dé. heart, don't give. Quédese con él, váyase a Keep it. McDonald's Go o to donde McDonald's usted quiera instead, ir. or wherever you want to go. Le va a hacer más bien que darlo sin tener el corazón para darlo. It's better just Por to eso, keep it if you don't have the heart Pastor to Santos give. nos enseña That's why que, Pastor que Santos las tells us escrituras que that dicen que lo the demos con el scriptures that corazón. He gives us say to give with our Porque heart. cuando Dios le pedía ofrendas, Because when God fíjense, asks for cuando Dios le offerings, pedía when God asks ofrendas for en el offerings, tiempo in del the Antiguo time of the Testamento, Old Testament, siempre decía de He'd always corazón, say, quiero "Give it una with your ofrenda de heart. I want an corazón. offering from your heart. Si no es de corazón, no If me it's la not with your traiga. heart, don't bring it to me. ¿Por qué? Porque no Why? le va a hacer bien a usted Because ni it a la won't do iglesia you any good tampoco. or the church any good either. Por eso cuando usted That's dé, why when you aunque le give, duela, dé con even though it corazón. hurts, give with your heart. Dé con un corazón. Give Señor, yo with quiero your heart. darte. Lord, I want to give to you. Me duele darlo porque It hurts es for todo me lo to que give. tengo o no This tengo is all más I have. I o don't me have va a any hacer more falta than o lo this, que or I'm sea. gonna Porque sabe need que cuando money. usted lo da de When you corazón, give with Dios your le va a heart, dar a God usted will de give to corazón. you with Dios his le va a dar heart. todo lo que él He's tiene, going to give you aleluya. everything he has. Y no le va a faltar. And he won't lack anything. Nunca le va a He'll faltar. never lack. Cuando usted dé a Dios de When corazón, you nunca give le to va a God with your faltar heart, a you usted. will never ¿Ok? lack, okay? All right. Okay. So, estamos hablando So we're de talking about someternos submitting a la to autoridad. authority. Y a donde quiera que usted And vaya wherever esta you go, noche o mañana, tonight or tomorrow, allí hay there autoridad. will be authority. En el restaurante, At the McDonald's restaurant, o at donde McDonald's, usted vaya, wherever you allí hay go, autoridad. there will be authority. Acuérdese, la Remember, autoridad. authority. Respete la autoridad. Respect the authority. ¿Ok? Okay? Ahora, no sea grosero. Don't be rude. Es muy fácil, hermano. Es muy really fácil easy. It's ignorar really la easy to autoridad. Es muy ignore fácil authority. caer It's en ese easy to pecado fall into y that sin darnos sin cuenta. without even El realizing mayor del it. tiempo es The majority porque of the time, tratamos it's con because autoridad donde we quiera que deal with vayamos. authority wherever we go, Y es muy fácil and it's very easy rebelarnos en to contra. rebel Pero against. acuérdese que es lo But más remember, peligroso. that's the most So, dangerous si usted thing. vive en So sumisión, if you aunque no live sepa in mucho de submission, la even though you Biblia, don't know much about the Bible, aunque though tenga otras you cualidades have que other no son muy qualities that aren't agradables, very pleasing, Dios le ama. God loves Dios you. le va a cuidar. God will Dios take le care va a of you. guardar. God Dios will va a keep you buscar safe. God will lo mejor seek para the usted. best for you. Ve, simplemente porque usted es Simply obediente, because porque you are usted obedient, teme a because Jehová. you fear the Lord. El temor a Jehová Fear es of el the Lord principio is de the qué? beginning of what? Sabiduría. Knowledge. El temor de The Jehová fear of the Lord es is someternos a Él, submitting to respetar Him, autoridad. respecting Ese es authority. temer a Dios. That's Yo no fearing hago God. ciertas I don't cosas do porque yo certain tengo things temor a because I Dios. fear God. En otras palabras, In yo me other words, someto, I submit, aunque esta carne no even quiere though this someterse, flesh yo doesn't me wanna submit, someto I por submit. temor a Dios. out of fear of God. Dios se agrada de eso. God's pleased with that. Amén. Amen? Todos puestos de pie. Everyone please stand. Padre, bendice a mis Father, hermanos. bless my brothers and sisters. Suple toda necesidad Supply que se every need presente en that's este lugar, represented here in Señor. this place, Lord. Sanidad espiritual, Healing, spiritual healing, económica, economic, mental, mental, emocional. emotional, Sanidad, Padre, para healing, todos. Father, for En everyone. el nombre de Jesús, In bendiciones, Jesus' name, Señor, blessings, Lord, para cada familia, for cada every family, persona, every Señor, person, Lord. en el nombre de Cristo. Jesus' name. Amén, Amen. amén, amén. A las 3 nos The vamos count a of three will be despedir con un dismissed fuerte aleluya. A with a la shout of 1, hallelujah. a las 2, a las 3. ¡Aleluya! Que Dios le bendiga.